Carrera, licenciatura en Criminología, materia Doctrina Social de la Iglesia, docente Matías Jerez, alumno Javier Miranda Flores, DNI 34.430.256, año 2012. La Iglesia tiene un compromiso moral en defensa de los derechos humanos, ya que uno de los pilares de la Constitución Conciliar de 1965 refiere a que la misión de la Iglesia en el orden temporal se define por 4 objetivos: realización de la dignidad humana, promoción de los derechos humanos, avance de la familia humana hacia la unidad y la santificación de las actividades seculares. Es por esto por lo que cuando pasa alguna conmoción mundial, muchos medios periodísticos esperan que la Iglesia se pronuncie para saber de qué lado está, pero como se dijo antes, la misión de la Iglesia siempre estará del lado de la dignidad humana y la de sus derechos humanos y no de políticos. Los seres humanos tenemos dignidad, es sagrada y valiosa, no se concede, tiene que ser reconocida y respetada por los demás. El hombre es un ser material, pero también espiritual. El valor que posee no puede tasarse, no tiene precio, sino dignidad, y tiene que ser afirmada y tratada como persona. Pienso que cuando una persona pierde su dignidad, se permite, por ejemplo, que no te hablen con respeto, que te comparen, que te humillen, se burlen de vos, o cuando permitís conductas por parte de otro que son contrarias a tus valores. En estos casos a veces pasa en la guerra, cuando los victoriosos tratan al bando perdedor mucho peor que un animal. En otro asunto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, dice que la persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Si analizamos este tema y lo ponemos en un contexto mundial, 1 de cada 3 países no acepta la libertad de religión, tanto directamente como indirectamente. En su mayoría son países del Oriente, como Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Irak, China, Corea del Norte y Birmania. Decimos indirectamente ya que hay algunos países que en su constitución aparece la libertad de expresión. La población de su país tiende a ser hostil con ciertas religiones, como por ejemplo sectores supremacistas blancos en Estados Unidos atacando a personas de religión musulmana, y lo mismo en Europa. Lamentablemente hace falta un desencadenante para que estas cosas se multipliquen, como por ejemplo el ataque del 11 de septiembre perpetrado por terroristas de religión musulmana muy radicalizados. El Papa Juan Pablo II trata de crear una conciencia general de la dignidad humana y de definir al menos algunos derechos inalienables del hombre, como son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a manifestar la propia religión individualmente o en común, tanto en privado como en público, el derecho a la inmigración interna y externa, el derecho a la nacionalidad y a la residencia, entre otras cosas. En mi opinión, algo muy valioso es el derecho a la vida, ya que soy personal policial. Es una de las primeras cosas que nos enseñan, ya que tiene que ver con la legítima defensa. Y el Papa la definió como el derecho a la vida y la obligación de preservarla. También el Papa hace mención que el derecho a la inmigración interna y externa, y es el punto que quería hablar de lo que actualmente está sucediendo en el mundo. Para empezar, podemos mencionar al Papa Juan XXIII, cuando dice: la nación donde cada persona espera poder atender mejor a sí mismo y a los suyos. También el derecho de cada hombre a conservar o a cambiar residencia dentro o fuera de los límites de su país. La Iglesia reconoce a todo ser humano la doble posibilidad de salir de su propio país y de entrar en otra en busca de mejores condiciones de vida, y afirmar que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero en busca de la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. La defensa de la dignidad de todo inmigrante, independiente en el cual sea su situación legal y administrativa, comparta la declaración del deber de la acogida y la hospitalidad como expresiones de solidaridad y justicia social. Este segundo aspecto se ha hecho especialmente importante en el conjunto de Europa y los Estados Unidos ante los intentos de criminalizar a los que ayudan a los inmigrantes en situación irregular. La inmigración ilegal es considerada una problemática para los países más desarrollados.
en su mayoría Estados Unidos y Europa. Es muy triste ver cómo personas intentan irse e ingresar por cualquier medio, sea río, mar o desierto, para poder tener una vida mejor. Incluso son cazados como animales por patrullas fronterizas. Es muy difícil pensar que estos países no les abren la puerta debido a que justifican que pueden colapsar la economía social y la infraestructura del país. Pero cuando vemos a personas ucranianas ingresando directamente, este discurso pasa de ser ambiguo a ser una política racista en el cual el país decide por el color de piel quién puede entrar y quién no. Esto que mencioné es hablando políticamente, pero ahora si vamos socialmente, la gente es mucho más abierta y dura con la diferencia entre un migrante africano y un migrante ucraniano. No hacía falta una guerra para saber que los políticos norteamericanos y europeos tenían políticas xenófobas y racistas contra los migrantes, pero al menos lo demostraron en una cámara de televisión para que sean menos mentirosos.